En esta presentación explicamos la visita de obra realizada a la reforma de la zona Level del Hotel Meliá Serrano, en Madrid. La intervención se desarrolla en la planta superior del hotel, en el ámbito del ático, y afecta principalmente a zonas comunes, áreas de estancia, espacios de trabajo, zonas de buffet y terraza. El interés de esta práctica está en entender cómo se dirige una obra real dentro de un edificio hostelero que continúe en funcionamiento. Comenzamos situando la intervención. La obra se localiza en el Hotel Meliá Serrano, en Madrid, y se desarrolla en una zona muy concreta del edificio, la planta superior, asociada al servicio Level. Antes de explicar la obra, es importante entender su contexto, porque no se trata de una intervención en un edificio vacío, sino de una reforma que debía convivir con la actividad diaria del hotel. Esta imagen permite entender el contexto urbano en el que se encuentra el hotel. Al estar situado en una zona consolidada de Madrid, la obra no solo dependía de cuestiones constructivas, sino también de la logística, accesos, horarios, movimientos de material y retirada de residuos. En una intervención de este tipo, el entorno condiciona mucho la organización de la obra. En esta vista aérea se identifica el edificio del Hotel Meliá Serrano y su relación con el entorno inmediato. La reforma se concentra en la parte superior del inmueble, en la zona Level. Es importante destacar que no se interviene en las habitaciones, sino espacios comunes destinados al uso de los clientes, zonas de estancia, trabajo, buffet y terraza. La entrada principal del hotel ayuda a explicar uno de los condicionantes más importantes de la obra. El edificio seguía funcionando. Esto obligó a separar los recorridos de los huéspedes de los recorridos de obra. Los materiales, los residuos y los trabajadores debían moverse por recorridos internos, utilizando montacargas para reducir molestias y no afectar a la experiencia de los clientes. Este esquema señala el ámbito exacto de intervención dentro del conjunto del hotel. La zona afectada corresponde a la planta superior y reúne distintos usos: espacio de estancia, áreas de trabajo, buffet, circulaciones y terrazas. La obra se organiza como un ámbito cerrado dentro del edificio, casi como una cápsula aislada, para separar la zona en construcción de las zonas de uso. En este plano se observan las nuevas distribuciones de la zona Level. La intervención busca actualizar la funcionalidad y la imagen de estos espacios comunes, manteniendo la línea de diseño y calidad del grupo Meliá. La planta permite entender cómo se realizan los distintos ambientes y cómo el proyecto organiza la experiencia del usuario dentro de la zona premium del hotel. A continuación, pasamos a la fase inicial de la obra. En una reforma, demoler no significa solo retirar elementos, sino también reconocer el edificio existente. Al abrir paredes y techos aparecen instalaciones, bajantes, fábricas y elementos que condicionan las decisiones posteriores. Por eso, esta fase fue clave para comprobar la realidad construida y coordinar los siguientes trabajos. Estas imágenes muestran las primeras semanas de obra. Se observan pasillos con mobiliario desplazado, particiones interiores y interiores demolidas, escombros acumulados y paramentos abiertos. El objetivo de estas demoliciones era ampliar y transformar las zonas comunes de la planta Level. Al mismo tiempo, fueron apareciendo elementos ocultos, como conducciones y cableados, que debían revisarse antes de continuar. La visita principal se realizó el 24 de abril de 2026. En ese momento, la obra se encontraba en una fase avanzada, centrada en acabados, remates y revisión previa a la apertura. Esta fase resulta especialmente interesante porque el espacio ya permite reconocer la imagen final, pero todavía quedan muchos detalles que comprobar antes de entregar la obra. Durante la visita se realizó un recorrido técnico por las principales zonas de la planta Level. Se revisaron espacios de estancia, zonas de trabajo, áreas de buffet, carpinterías, iluminación y mobiliario. La visita permitió ver cómo las decisiones del proyecto se materializan en obra y cómo, en fase final, cada detalle pendiente puede afectar a la calidad del resultado. En esta parte de la presentación se recogen detalles e incidencias detectadas durante el proceso. En una obra hotelera, los acabados tienen un peso muy importante, porque el usuario final no percibe la demolición y la coordinación previa, sino la calidad del espacio terminado. Por eso, iluminación, carpinterías, paredes, mobiliario e instalaciones debían revisarse con precisión. Estas imágenes muestran zonas ya liberadas tras los trabajos previos. Antes de colocar acabados o mobiliario, es necesario preparar soportes, revisar suelos y comprobar que las instalaciones estén correctamente resueltas. Esta fase intermedia es menos visible en los resultados finales, pero es fundamental para que las capas posteriores se ejecuten correctamente. Aquí se observa una zona con instalaciones y paramentos abiertos, todavía antes del cierre definitivo.
Este tipo de imagen explica la importancia de coordinar instalaciones con albañilería, pladur, falsos techos y acabados. Si una instalación queda mal situada o sin comprobar, puede generar problemas cuando el espacio ya está terminado. Los falsos techos concentran muchos elementos técnicos: iluminación, climatización, cableado, registros y pasos de instalaciones. En estas imágenes se aprecian huecos y estructuras pendientes de cierre. Antes de tapar, la jefa de obra debía comprobar que todo estuviera coordinado, porque una vez cerrado el techo, cualquier corrección resulta más compleja. Estas imágenes muestran el replanteo sobre el pavimento y algunas instalaciones existentes junto al cerramiento. El replanteo permite trasladar el plano a la obra real, marcando recorridos, pasos y ubicaciones. Es una herramienta básica para coordinar a los oficios y evitar errores antes de ejecutar definitivamente. En estas imágenes aparecen varias incidencias habituales en una reforma: bajantes existentes, rozas para nuevas instalaciones, aperturas verticales y reparaciones de paramentos. Todas estas intervenciones debían cerrarse, regularizarse y rematarse antes de la entrega. Aunque son detalles pequeños, tienen mucha importancia en la percepción final de una zona hotelera. La obra no se controla solo mediante visitas, también se apoya en documentación técnica: planos, planning, registros, presupuestos, listados de proveedores y comunicaciones. Esta documentación permite coordinar a todos los agentes y mantener una trazabilidad de las decisiones tomadas durante el proceso. Este plano organiza las primeras fases de intervención. En él se señalan las actuaciones previas y las zonas de demolición, ayudando a definir qué elementos se retiran y qué partes se conservan. Fue una herramienta importante para planificar el inicio de la obra y coordinar los trabajos de demolición con la logística del hotel. Tras la demolición, este plano define la nueva tabiquería y la reorganización espacial de la zona level. Sirve para transformar el estado existente en una nueva distribución adaptada a los usos previos. A partir de este documento se coordinan particiones, recorridos, instalaciones y posteriores acabados. La planta de arquitectura recoge la configuración espacial general de la intervención. Es el plano base desde el que se coordinan muchas otras decisiones: distribución, mobiliario, techos, acabados e instalaciones. En una obra de interiorismo, esta planta funciona como referencia común para el estudio, la jefa de obra y los distintos oficios. Este plano muestra la distribución final de los usos dentro de la zona level. Permite entender cómo se organizan las áreas de estancia, trabajos, buffet, circulaciones y terrazas. Es clave porque la obra no solo busca renovar acabados, sino mejorar la experiencia del cliente y el funcionamiento diario de la zona premium del hotel. La planta de pavimentos permite coordinar los materiales del suelo, los cambios de acabado y los encuentros entre zonas. Es una fase final. Estos detalles son muy importantes porque afectan directamente a la continuidad visual y a la percepción de calidad del espacio. Además, ayudan a organizar la entrada de oficios como tarima, revestimientos o remates finales. Este plano define la configuración de los falsos techos, sus alturas, registros y elementos integrados. Fue especialmente importante porque en el techo conviven iluminación, climatización, registros y soluciones decorativas. La coordinación de este plano evita conflictos entre instalaciones y acabados visibles. El plano de iluminación y electricidad organiza luminarias, mecanismos, tomas y puntos técnicos. En la zona level, la iluminación no solo tiene una función práctica, sino que define el ambiente del espacio. Por eso, durante la visita se revisan puntos de luz, mecanismos y elementos pendientes de ajuste antes de la entrega. La planta de carpintería recoge elementos a medida: mobiliario fijo, paneleado, puertas y remates de madera. En la fase de acabados, la carpintería fue uno de los puntos que más revisión necesitaba, porque cualquier desajuste en encuentros, juntas o alineaciones se percibe fácilmente en el resultado final del espacio. Como conclusión, esta visita permitió entender que la dirección de obra no consiste únicamente en comprobar que algo se construye, sino en coordinar personas, documentos, tiempos e incidencias. En una reforma hostelera, cada decisión debe equilibrar diseño, logística, presupuesto, calidad y funcionamiento real del edificio. La obra es el lugar donde el proyecto se enfrenta a la realidad y donde cada detalle cuenta antes de la entrega. La dirección de obra consiste en coordinar la realidad construida con el proyecto, el tiempo y la calidad final.